Diciembre es una temporada justo que trae muchas sorpresas, ¿no? El tema de los accidentes. ¿Cuáles son los más comunes que tú ves en esta época? Las quemaduras en los niños es algo que se hace un poquito más frecuente. Pueden ser, dependiendo de la causa, de 4 tipos. Si es por temperatura, si es por radiación, si es por cohetes, si son eléctricas. La pirotecnia es un tema que afortunadamente ya está cada día más regulado. Yo creo que es uno de los casos que menos me gustan atender, o sea, los accidentes en cohetes, porque sí te cambia la vida de un paciente. Se descalabra una niña, pues generalmente la figura que tiene menos apego es la que tiene que estar con el niño en el momento de crisis, porque siempre un niño se consiente más con un papá. Trabajar con la ansiedad del papá y convencerlo de que realmente a su hijo no le duele. Y hay papás que dicen, sí, yo conozco el llanto de mi hijo cuando está haciendo berrinche y el llanto cuando sí le duele. Que es importante que tome en cuenta a un paciente antes de procederse a un tratamiento estético. Ver que el profesional que te va a hacer el tratamiento sea un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Si van a tomar la decisión de hacer una cirugía estética, fíjense bien que esté certificado el doctor. Número 2, en dónde te van a operar, que sea un lugar de confianza, como Hospital Moscati, claro. Y número 3, el equipo que está detrás de, que hace todo esto posible. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de podcast Hospital Moscati. Nos emociona muchísimo que estén aquí atentos a aprender, a recibir más información y a pasar una plática agradable con nuestro invitado. Les doy un poquito del contexto del invitado que tenemos el día de hoy, que es el doctor Alejandro Soler. Es un médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva con subespecialidad en cirugía de mano, microcirugía y nervio periférico. Con más de 8 años de experiencia en el sector público y privado, se ha posicionado como un referente en procedimientos reconstructivos que requieren precisión, sensibilidad y profundo criterio clínico. Su formación y práctica lo han llevado a participar como ponente en congresos nacionales e internacionales, fortaleciendo su preparación académica y manteniéndose a la vanguardia en técnicas quirúrgicas modernas. En Hospital Moscati, el Dr. Soler cumple un rol fundamental dentro del área quirúrgica, atendiendo emergencias, reconstrucciones complejas y casos que demandan una visión técnica integral y humana. Su trabajo contribuye directamente a la misión del hospital: ofrecer atención médica de excelencia, confiable y centrada en el bienestar del paciente. Doctor Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Qué bueno que te tomaste el tiempo de tener una plática aquí con nosotros en Podcast Hospital Moscati. Estamos muy emocionados porque en este episodio pues vamos a platicar un poquito de que ya viene diciembre. Y es una temporada que la verdad a veces los accidentes están a la orden del día, ya sea por quemaduras, caídas o lesiones domésticas. Y muchas veces son cosas que no podemos controlar. Y pues tú como doctor creo que tienes ahora sí que toda la experiencia de lo que pasa con esto. Y creo que son experiencias, más bien accidentes que se pueden evitar, ¿sabes? Son cosas que podemos prevenir y que justamente vamos a platicar un poquito de ello, de cómo sucede, ¿no? Diciembre es una época muy bonita del año donde todo el mundo tiene el espíritu de dar y recibir. Sin embargo, sí es una época donde también los accidentes están a la orden del día. Entonces tenemos que estar apercibidos para ese tipo de accidentes. Cuando desafortunadamente pasen a pesar de todas las previsiones, estar siempre apercibidos de hacia dónde vamos a ir o hacia dónde vamos a correr si es que nos llega a pasar y qué hacer en el momento agudo, porque cuando pasan las cosas realmente se nos nubla la vista, se nos nublan las ideas, se nos nubla todo y no sabemos hacia dónde dirigirnos o hacia dónde vamos a caminar al final para resolver la situación que estamos pasando y que nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro papá, nuestro tío, lo que tú quieras, vuelva a llegar nuevamente a casa y se reincorpore evidentemente a festejar el espíritu de la Navidad, donde creo que cada uno, dependiendo de la convicción que tengamos, es lo que celebramos en esa fecha. Pero sí es importante para mí como médico que las personas puedan reincorporarse nuevamente con sus familiares queridos y poder pasarlo en familia y unidos como debemos estar. Súper. Oye, Doc, pero fíjate, tú lo comentas. Diciembre es una temporada justo que trae muchas sorpresas, ¿no? Y trae dentro de estas sorpresas el tema de los accidentes. ¿Cuáles son los más comunes que tú ves en esta época? Bueno, en diciembre debemos de tener en cuenta que el clima cambia.
en el sentido de que empieza a hacer más frío, empiezan a haber unas características meteorológicas que son distintas. Entonces, por lo tanto, las quemaduras en los niños es algo que se hace un poquito más frecuente. Hay que ver que las quemaduras pueden ser dependiendo de la causa, de 4 tipos. Si es por temperatura, si es por radiación, si es por cohetes, si son eléctricas, que no nos vamos a meter tanto en eso, pero sí, ahorita en diciembre, sobre todo cuando se pone a calentar el agua que van a bañar a los niños chiquitos, que tú pones la tina y la regulas quizás a la temperatura, pero estás en el inter entre que está muy caliente, muy fría. Hay que tener mucho cuidado con los niños porque ellos nada más ven agua y si les gusta el agua se meten invariablemente sin pensar en la temperatura, sin ver si está sacando vapor o no. Al final son niños y lo único que quieren es meterse ya al agua. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado como papás de la temperatura, de dónde está el niño, de todo ese tipo de cuestiones para prevenir un accidente. Claro, igual en el tema de la cocina, ¿no? Cuando estás preparando la cena navideña, nunca falta que alguien se corta. Bueno, tío, los niños no deberían de estar... No, pero los niños no vayan, las mamás. Sí, siempre los accidentes es... Al final creo que tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo en ese momento. Creo que vivimos vidas muy afanadas donde queremos hacer muchas cosas a la vez. Bueno, las mujeres sobre todo que son multitareas más que nosotros, están en muchas tareas a la vez. Están cocinando, están cuidando al hijo, están viendo que si ya llegó el otro hijo a la escuela, que si vienen todos. Entonces sí tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa si te cortas? O sea, eso es algo muy común. Estás tú cocinando, estás haciendo, ¿qué te gusta? Papas fritas y estás con con el rallador y te llevas la punta del dedo. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Y he visto realmente muchos pacientes así y lo que la mayoría hacemos es ir inmediatamente al grifo del agua y estar ahí con el grifo del agua y chorreando. Y lo único que pasa es que tú evitas que se forme un coágulo. O sea, cuando tú y yo tenemos una lesión, una herida, viene el cuerpo y trata de sellar de forma temporal esa herida con un coágulo. Si yo voy y meto el dedo en el grifo, en el agua, me puedo estar ahí 1 hora y voy a seguir sangrando porque realmente no dejo que el cuerpo haga su labor de formar un coágulo y sellar de forma temporal la herida. Entonces es muy importante que uno, pues no caigamos en miedo. La segunda es que pongamos algún método de compresión, una gasa, un trapito de cocina, lo más limpio que tengamos ahí a la mano y ahora sí acudir al lugar donde nos dé confianza, el Hospital Moscati, a un servicio de urgencias donde tengas todo preparado para saber que vas a llegar y vas a encontrar al especialista idóneo para la patología que tú tienes en ese momento. Ahora, hay mitos, ¿no? Sobre lo que comentabas, ¿no? El tema de poner en el grifo del agua la lesión, pero hay algunos otros en los cuales digas, esto no deben de hacerlo y es mejor que acudan a urgencias. Sobre todo en quemaduras, hay muchos mitos. O sea, yo te puedo decir, cuando yo era chiquito que veía que mi mamá se quemaba y le caía eso y no, vete por la mostaza que está en el refri. Entonces hay muchos mitos. O sea, pues realmente si tú tienes una quemadura, si nos pasamos al área de quemaduras, si ya te quemaste con algo que es, sobre todo, vamos a hablar de quemaduras térmicas. O sea, te cayó consomé, te cayó agua, te cayó leche, te cayó algo caliente, tienes que tratar de enfriar la zona. Vas al grifo, enfrías la zona, pones un trapito que esté húmedo para mantener esa área que esté a una temperatura más normal y con eso evitamos que la quemadura se profundice. Para fines prácticos cuando tenemos una quemadura, hay 3 zonas. Una zona que está bien quemada, que esa no se va a recuperar. Una zona intermedia que está entre que sí se quemó bien, lo suficiente como para que no le llegue circulación, pero no tanto como para que esté sana. Entonces esa es la que nosotros podemos tratar en casa de forma inicial, evitar que esa quemadura se profundice más, porque tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Bueno, me cayó agua caliente, voy a meter la mano en el refrigerador o voy a sacar un hielo, porque también hay que recordar que el frío quema. Exacto. Y son quemaduras, pero por otro mecanismo. Entonces, tenemos que tener calma y hacer algo intermedio para solucionar eso. Ahora, ¿hay consecuencias si tú llegas tarde a urgencias? O sea, si no te atiendes a tiempo. Sí hay consecuencias funcionales. Hay que hacer una clara diferencia en lo que es una emergencia y lo que es una urgencia. O sea, son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas que al final son muy parecidas, pero una emergencia es algo que pone realmente en peligro tu vida. No sé, te estás infartando, ¿no? Eso es una emergencia. O sea, tienes que llegar sí o sí rápido al hospital para que vean si te van a mandar a que te quiten el coágulo, te trombolicen, y hay urgencias que son
con las que mayoría que yo manejo, que me corté el dedo, que me quemé, que todo eso son urgencias, que si bien sí es algo que es en un principio quizás muy aparatoso, no ponen como tal en riesgo la vida del paciente, aunque sí se tienen que atender a tiempo para evitar secuelas funcionales a largo plazo. Porque ¿qué pasa si una quemadura no es bien tratada a largo plazo? Pues vas a tener alteraciones en la movilidad de la mano, en la movilidad de los dedos, en la movilidad del brazo, dependiendo del área que te hayas quemado. Puedes hacer cicatrices que sean lo suficientemente fuertes como para que te limiten tu movilización diaria. Entonces sí tienes que ir con un especialista para que limites la posibilidad de secuelas, y si en algún momento hay alguna secuela o algo así, pues se detecte a tiempo para que pueda hacer tu crecimiento y tu formación normal y tu vida habitual de forma adecuada. Oye, Doc, ahí, explícame esta parte, hay quemaduras por grados, ¿no? Sí, hay básicamente 3 grados, digo, o sea, pues se subdividen, pero si lo hacemos para fines del podcast, es la del primer grado, es la solar, cuando tú vas a la playa, que te quemas y luego regresas al cuarto y no toleras que te caiga el agua ni nada. Son quemaduras que cicatrizan en promedio en 7 días. Son las de primer grado. Luego van las de segundo grado, que esas se subdividen a su vez en superficiales y profundas, pero la característica de todas de ellas es que van a ser ampollas. Entonces, si tú ya ves en una quemadura que ya tienes ámpulas, esa ya es una quemadura de segundo grado. Y esas son en las que nosotros vamos a actuar para evitar que se profundicen. Y esas a su vez hay unas superficiales y unas profundas. Eso depende de qué tanto abarca la superficie de la piel en profundidad. Entonces las de segundo grado profundo ya son las que tardan más de 3 semanas en cicatrizar, que son las que tenemos que nosotros manejar quirúrgicamente, y las de segundo grado superficial son las que nosotros tenemos que atender de forma oportuna para evitar que se profundicen y se hagan más graves. ¿Por qué se puede profundizar? 1, porque se infecten. 2, porque no se les haya dado el tratamiento adecuado de forma inicial. Si le pusiste mostaza, si te quedaste en casa, si tú creíste que no pasó nada. O sea, realmente esas quemaduras se pueden ir mucho más profundo, y algo que quizás se pudo haber resuelto relativamente rápido. Si ibas a urgencias, te valoraban, te ponían el apósito especial, que para quemaduras de piel hay desde piel artificial. O sea, pues realmente hay muchos recursos que se pueden poner en caso de quemaduras y evitar una secuela, que te quedes en casa y después llegues de 21 días ya con una quemadura toda infectada, donde al final eso es un factor de mal pronóstico, donde esa quemadura pues va a acabar en un procedimiento quizás mucho más grande de lo que hubiera sido de forma inicial si hubieras acudido a tiempo. Al final creo que muchas veces lo que tenemos a la mano no es lo más adecuado para nosotros. O sea, siempre tienes que ir a buscar lo que sea mejor para tu salud. Yo creo que eso es importante porque en casita, de eso se trata el podcast, informar a la gente. Entonces, hay muchas veces que tenemos un accidente en casa y nos limitamos porque no sabemos en qué momento ya es decir, tengo que ir a urgencias. Si yo tengo una quemadura, ahorita tú ya me puedes decir a partir de qué grado tienes que ir y atenderte porque esto puede complicar. Entonces, hay veces que en casa decimos, no pasa nada y me pongo el remedio y listo, y a la larga esto trae consecuencias. Sí, trae consecuencias funcionales y estéticas. Una quemadura que quizás la secuela más light que puedes tener, y más light, yo lo digo así entre comillas, es que tengas una discromía, o sea, que la quemadura o que tu piel se vea de un color distinto, que puedes decir, pues a mí no me importa, ¿no? A mí como hombre quizás no me importa. O sea, si se me ve el brazo más oscuro, realmente no me causa conflicto. Pero a las mujeres quizás sí. Sí, claro. O sea, sí le causa conflicto que esa parte se vea más oscura. Entonces, para tratar de prevenir eso, pues tienes que ponerte bloqueador solar, tienes que tener los cuidados idóneos para tratar de evitar que eso evolucione hacia esa secuela, que al final es algo pequeño, pero al final es una secuela. Ok. Oye, Doc, y para entrar a un tema de una prevención realista, ¿qué consejos prácticos darías tú a las familias en esta temporada? O sea, para poder prevenir esos accidentes de los que estamos hablando. Bueno, si nos vamos al área de la cocina, en primera, evitar que los niños estén en la cocina. Hay veces que no se puede evitar porque, pues, evidentemente, pues no cierras la cocina con llave. O sea, al final es un sitio donde entran los niños, van al refri y todo. Pero lo que sí se recomienda es que, pues, normalmente una estufa habitual tiene 4 hornillas. O sea, tienes 2 adelante y tienes 2 que están más pegadas hacia la parte de la pared o lo que tengas en la parte posterior. Si tú quieres prevenir como tal un accidente, es mejor que tú utilices las hornillas que están más hacia atrás. Así evitas que si el niño llega,
tome la olla o agarre algo, porque al final le va a quedar mucho más lejos y va a tener que estirarse mucho más para eso. Eso es algo que realmente no tomamos en cuenta, porque por comodidad utilizamos la primera hornilla, la que nos queda más cercana. Es lo más cómodo, pero en caso de niños es mejor utilizar las hornillas que están más hacia posterior para evitar que los niños tengan contacto con ella. Otra cosa, afortunadamente la mayoría de las estufas ya tienen esta parte de encendido inteligente, donde tú abres la hornilla y no se prende, o sea, tiene sensores. Entonces también eso es muy adecuado por si llega el niño y quiere prender la estufa, no la puede prender. Otro consejo es, si tú vas a usar una olla, evita que la parte del asa de la olla esté hacia la superficie o hacia la parte donde los niños se puedan agarrar, porque si el niño va caminando y ve el asa de la olla, es mucho más fácil que se agarre y se la traiga y se le eche encima. Así esa parte del asa, en lugar de que la tengas hacia el lado donde estás cocinando, la tengas hacia el lado de la pared. O sea, tienes menos superficie de contacto para que pueda haber un accidente como tal. Ok, importante que en casita tomen eso en cuenta, porque sí, son cosas que a veces lo vemos muy común y decimos no pasa, pero sí pasa. ¿Qué más podemos hacer en casa? Otra cosa importante es los conectores. Hay que tener mucho cuidado en los conectores. Uno, en que no tengamos cables pelados, porque es muy frecuente que ya está haciendo corto algo y lo dejemos y nos hagamos como de la vista gorda y los niños llegan y si hay un cable pelado tenemos riesgo de que el niño tenga una quemadura eléctrica. Si tenemos la posibilidad de que nuestros contactos estén protegidos con tapas como lo están en los hospitales, también es muy conveniente para que los niños no vayan a meter los dedos o no vayan a tener algún accidente, porque acuérdense que la electricidad también causa quemaduras y hay veces que la quemadura por electricidad es mucho más grave que una quemadura térmica. Si es de un voltaje suficiente, es mucho más grave. Exacto. Sí, y eso a veces pensamos que no y que no tiene nada de malo, pero los niños por tema de curiosidad, ¿no? Traen como muchas cosas y no sabes en realidad con qué puede hacer como este efecto. Ese efecto también, o sea, algo que yo sí he visto también, y se los digo porque no es tan infrecuente como uno cree, cuando tú te estás, no sé si tú usas plancha de cabello. Sí. Entonces también es muy frecuente que los niños, o sea, estás usando la plancha de cabello, la dejas cerca de la cama o estás ahí con tu hijo y llega y el niño y pues le llama la atención porque estas planchas son muy visuales, Sí, son muy llamativas y he visto quemaduras severas en mano porque llegan y agarran la plancha que está caliente y se les quedan pegados los dedos. Entonces desde esa parte que dices, caray, es algo que quizás no me había puesto a pensar, o sea, tenemos que tener cuidado en dónde ponemos la plancha, que no esté al alcance de los niños, porque muchas veces por la prensa la dejamos ahí al alcance y el niño les llama la atención al final. Y en esos casos, ¿qué se hace? O sea, vamos a hablar ahorita un poquito de casos que has tenido, pero ya tocando el tema, llega el niño con la plancha y se quedan pegados los deditos, hay que meterlo a un tema ya quirúrgico.